En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comentar sobre los límites de la ley antigua. Utilizamos la terminología de Santo Tomás de Aquino, que trata sobre la ley al final de la prima secunda de la Suma Teológica. Él llama ley antigua la que aparece, la que se ha revelado al pueblo de Dios a través de Moisés. Entonces vamos a ver los límites partiendo de este esquema, que retoma mucho de lo que decíamos la clase pasada, y a partir de estos límites vamos a ver qué significa la ley nueva, la ley del Espíritu. Es quizás una contradicción en los ojos de muchas personas, parece una contradicción decir la ley del Espíritu, pero ese lenguaje lo llegaremos a entender, Dios mediante, a lo largo de esta enseñanza. Bueno, la ley antigua tenía varias funciones. Tal vez esto es lo más importante para empezar a ubicarnos. La ley antigua tenía varias funciones, porque en la clase pasada hacíamos una comparación entre lo que significa ley para nosotros. La ley para nosotros es algo estático, abstracto, universal, mientras que la ley en la Biblia, en concreto la Torá, es una narración, es dinámica y hay que entenderla en clave de diálogo. Para que no lo olvidemos más, recuerde usted que la ley está bien expresada en aquello, como un padre lleva a su hijo. De modo que la ley hay que comprenderla como un proceso, como un camino. ¿Cuáles son sus funciones? Sintetizando un poco ideas que ya hemos dicho, podemos decir que hay tres grandes funciones que cumplía la ley antigua o la Torá. La más importante es esta, la de la alianza, porque la alianza es esa mano del papá que toma la mano del hijo. Ese es el sentido de elección. Entonces, una gran parte de la Torá, especialmente en el Génesis, en Éxodo y en Números, lo que cuenta es este sentido de pertenencia. Nosotros somos un pueblo escogido. El Señor nos ha amado, el Señor nos ha separado de los demás pueblos, el Señor nos llama a la unión con Él. Entonces la Torá es una narración, una historia de amor que quiere situar el corazón en la lógica de la elección. En segundo lugar, la Torá tiene una función que llamamos pedagógica. En esto hemos insistido mucho. Y en un momento volvemos otra vez sobre lo pedagógico. Pero también tiene una función permanente. Esa función que llamamos permanente es la iluminación de la conciencia moral y es la que tiene un valor, como lo indica esa palabra, un valor más permanente, un valor continuo. Y es aquí donde se logra una mayor claridad, un mayor esclarecimiento sobre lo que es bueno y lo que es malo. Ahí es donde aparece la conexión entre la ley de Moisés y la ley natural. O sea que si usted quiere ver el puente está aquí. No todo lo de la ley antigua tiene un valor permanente, no todo. Pero hay una parte de la ley antigua que sí tiene ese valor permanente, porque trae una iluminación sobre la conciencia moral. El bien existe, el mal existe, el pecado existe, la rebeldía existe, la conversión existe. Todo ese lenguaje permanente aparece también en la ley. Y es aquí donde está la conexión con lo que llamábamos en una clase anterior la ley natural. La ley natural, ¿cómo la establecemos? La establecemos mirando
los seres, mirando los distintos entes o los distintos seres y descubriendo cuál es su bien propio. Entonces me doy cuenta que el bien propio de una planta implica crecer. Si yo meto esa planta dentro de una reja de hierro y titanio y no la dejo crecer, de alguna manera estoy contradiciendo su bien propio. Entonces, la observación atenta sobre la verdad de cada ser nos lleva a reconocer lo que es su bien propio. Y ese bien propio es lo que establece el derecho de ese determinado ser. Entonces me doy cuenta que el ser humano, por ejemplo, tiene algo que se llama inteligencia. Privar a un niño, privar a una niña de la capacidad de estudiar, de aprender, es lo mismo que privar a un ave de la capacidad de volar. Pues por supuesto es mucho más grave lo del niño. Es algo que atenta contra los derechos. Entonces, el estudiar el ser que tiene cada ente, el estudiar a cada ente, el conocerlo en su verdad propia, nos lleva a reconocer el bien propio. Yo creo que esa frase vale la pena destacarla. La ley natural no es otra cosa sino el establecimiento del bien propio de cada ser a partir de su verdad propia. A partir de su verdad propia. Yo me doy cuenta que un bebé tiene una capacidad para caminar. Si yo mantengo a ese bebé acostado, si no le doy nunca la oportunidad de caminar, hasta que finalmente se le atrofian las piernas, he cometido un crimen contra ese ser humano. Un crimen horrendo porque le he impedido algo que pertenece a su bien propio. ¿Y cómo conozco el bien propio de ese ser? Pues lo conozco a partir de la observación, a partir del conocimiento. Entonces, la verdad propia me lleva al bien propio. Y el conocer la verdad propia de un ser me permite reconocer cuál es su bien propio y en ese bien propio cuáles son sus derechos intrínsecos, que también los podrías llamar otra vez derechos propios. Esa secuencia, vamos a ponerla aquí. Esa secuencia vamos a ponerla aquí porque es la secuencia propia de la ley natural y es la que conecta con lo que aquí nos presenta la ley antigua. Entonces, aquí decimos, a través del conocimiento, ¿cierto? A partir de la observación y conocimiento, yo llego ¿a qué? Llego a establecer el bien propio. Aquí ponemos bien propio. No, la verdad propia, perdón, es lo primero. Llego a conocer la verdad propia. Entonces, la verdad propia de la planta implica ciertas funciones. Implica que se reproduce, implica que crece. Eso pertenece al bien propio de la planta. La planta crece, la planta se reproduce, la planta necesita sol. Si yo tomo la planta que necesita sol, la meto en un cuarto oscuro, empieza por supuesto a languidecer, se pone amarilla, se marchita, muere. Es evidente que le he hecho un daño a la planta. ¿Por qué? Porque hay de la observación y conocimiento viene la verdad propia, ¿cierto? La verdad propia de ese ser. De esta verdad propia surge el bien propio. Y de este bien propio, ¿qué surgen? Los derechos intrínsecos. Los derechos intrínsecos. ¿Intrínseco qué quiere decir? Que no son derechos otorgados. Y de estos derechos intrínsecos, ¿qué surge? La formulación de la ley natural. La formulación de la ley natural. O sea que la ley natural puede ser formulada. En muchas ocasiones, puede ser difícil de establecer, porque es todo un proceso que empieza con observación y conocimiento. Por favor, miren bien este esquema, que esto es esencial para nuestra materia. Este es el fundamento mismo, el esqueleto básico de la teología moral. El esqueleto básico. Observando y conociendo de la mejor manera a un determinado ser,
llegamos a una verdad propia de ese ser. A partir de esta verdad descubrimos cuál es el bien propio de ese ser. Descubriendo el bien propio, establecemos cuáles son los derechos intrínsecos de ese ser. Conociendo esos derechos los formulamos y esto es lo que se llama ley natural. Esta ley natural es la que conecta con el valor permanente de la ley antigua. El valor permanente de la ley antigua. Entonces miremos cómo funciona esto. Miremos cómo funciona esto en el caso de un animal, por ejemplo. Me doy cuenta que es parte de la expresión del animal, de su manera de comunicarse. Tomemos el caso de un perrito. Es parte de su manera de comunicarse el ladrar. Pero yo puedo tomar a un cachorrito pequeño, amarrarle el hocico y alimentarlo de manera intravenosa para que no se muera. De manera que nunca pueda ladrar. Jamás podrá ladrar. Uno se da cuenta que la verdad propia, lo que es propio de ese animal está siendo impedido. El bien propio está siendo vulnerado, está siendo frenado. Un derecho, si podemos hablar de derechos en ese caso, un derecho de este animal está siendo impedido. Entonces me doy cuenta que estoy obrando de una manera contraria a la naturaleza. Eso es lo que queremos decir con ley natural. Exactamente eso es lo que queremos decir. Entonces, la ley natural no es algo otorgado, no es algo creado por una convención, ni por un parlamento, ni por una autoridad humana, sino que es algo que proviene del ser mismo. La ley natural no es creada por convención o por acuerdo. La ley natural es simplemente descubierta. Una última anotación sobre esto de la ley natural, porque estamos relacionando ley natural y ley antigua. Un último dato: la ley natural no solamente se aplica a los seres, se aplica también a los actos. Es decir, que también los actos tienen su propia naturaleza. Los actos tienen su naturaleza. ¿A qué nos referimos con esto? Piense usted, por ejemplo, el acto de hablar. Este es un ejemplo muy sencillo, casi ridículo, como algunos de los que se me ocurren y trato de dar. Piense usted el acto de hablar. Pertenece a la naturaleza del hablar que a usted le den suficiente tiempo. Imaginémonos que un acusado está en juicio y entonces se le acusa de una cantidad de cosas. Usted defraudó al fisco municipal por una suma superior a los 800 millones de pesos y tal. ¿Qué tiene que decir, señor acusado? Tiene 7 segundos para hablar. Uno se da cuenta que no hay manera de que en 7 segundos la persona pueda decir algo, quizás solo un grito: soy inocente, me están encarcelando, me están persiguiendo. No va a poder decir nada. Entonces uno se da cuenta de que pertenece al acto de hablar, es propio del acto de hablar el que la persona tenga la capacidad de un cierto tiempo, un tiempo razonable. Establecer cuál es ese tiempo razonable no va a ser tan sencillo, porque si el acusado dice: yo necesito 6 meses para hablar, déjenme hablar, todos los días voy a hablar durante 6 meses para explicar lo que pasó, pues eso ya parece también absurdo. Entonces uno se da cuenta que los actos también tienen su propia naturaleza. Los actos tienen su propia naturaleza. Y este es de los elementos más difíciles de comprender para la mentalidad actual, que los actos tienen su naturaleza. ¿Por qué? Cuando se habla de expresarse, cuando se habla de comer, cuando se habla de divertirse o de descansar, uno entiende eso. Si por ejemplo a una persona se le dice: nosotros respetamos su derecho al descanso, en esta prisión, en este campo de concentración, nosotros respetamos los derechos de descanso que tienen los prisioneros, por eso les damos 2 horas y media de sueño cada día.
uno se da cuenta que eso contradice la naturaleza del descanso humano. Quizás ninguna persona puede sobrevivir largo tiempo con solo 2 horas y media de sueño, eso parece imposible. Entonces, cuando se habla de descanso, entretenimiento, de comer o de otras cosas, ahí no tenemos mucha dificultad en admitir la naturaleza de los actos. Pero en nuestra época, la naturaleza de los actos sexuales, eso sí que es un problema. Ahí sí que hay muchísima dificultad. Porque la idea que muchas personas parecen tener es que lo moral entra en todos los otros actos, pero el terreno de la sexualidad es un terreno tan propio del cuerpo humano, que ahí se supondría que no hay ninguna limitación. O tal vez algunas personas dicen, la única limitación es que haya consenso y que no haya violencia. Si están de acuerdo y si no hay violencia, todo vale. Esa sería la idea. Pero entonces viene una pregunta. Por ejemplo, tratar de establecer qué es exactamente una violación. Estas son discusiones jurídicas actuales muy complejas en países como Estados Unidos. ¿Qué es exactamente una violación? Cualquiera diría que una violación es el acceso carnal en contra de la voluntad de una persona. Bueno, ¿y cómo tiene que constar que la persona no quería ese acceso carnal, sobre todo cuando solamente hay las 2 personas? Un ejemplo típico que se ha presentado varias veces en los últimos años en ese país, en Estados Unidos, es el caso de los estudiantes del nivel que ellos llaman college, que son como los primeros años de universidad para nosotros. Entonces, ¿cómo consta que realmente esa persona no quería ese acto sexual? Sobre todo por esta razón. Supongamos que ellos son novios y el hecho es que muchas parejas de novios pues tienen relaciones íntimas, pero supongamos que ella esa relación específica o esa manera de relación no la quería. ¿Cómo se puede demostrar eso? Entonces resulta extraordinariamente difícil, porque si no consta fuera de ellos 2, es como se dice tu palabra contra la mía. No, pues yo sí entendí que tú presentabas como algo de resistencia, pero yo pensé que era más bien como un juego, porque muchas veces tú me decías, no mi amor, pero me decías eso era para excitarme más. Entonces, ¿cómo se demuestra que hay violencia? ¿Cómo se demuestra que hay abuso? Es un tema bien complejo, porque les repito, muchas personas admiten en el fondo, este esquema de la ley natural lo admiten, pero lo admiten para otros actos, no lo admiten para lo que tiene que ver con la sexualidad. Para ellos la sexualidad dependería únicamente del consenso y de que no hubiera agresión. Pero una vez más, ¿qué significa consenso? Por ejemplo, ¿qué significa consenso cuando una persona está medio borracha? ¿Qué capacidad, o sea, qué nivel de alcohol puede haber? Es el que termina el consenso. Si estaba medio borracho o medio borracha ella, ¿en qué momento hay consenso o no hay consenso? ¿En qué momento la persona deja de ser dueña de sí misma? La persona que está drogada, la persona que está alcoholizada. Incluso entran otros factores. Por ejemplo, la persona seducida. ¿La seducción es una limitación de la libertad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si una persona... Bueno, en el derecho actual, de lo que yo conozco en la mayoría de los países, para un mayor de edad ese argumento no se utiliza. Es decir, que me sedujo y entonces abusó de mí. No, eso no vale como argumento, a menos que se pruebe que haya otra cosa, como violencia o algo así. Pero si uno va no a las leyes, sino a este esquema, uno se da cuenta que hay personas que pueden tener una gran capacidad de seducción, y hay personas que son realmente pues lo que está pasando ahora. Ustedes se dan cuenta que hay una cadena de escándalos en Hollywood con manoseadores y con abusadores y con todo eso. Este señor Weinstein, o como se pronuncia, o tal vez lo estoy diciendo mal su apellido, este señor, ya van más de 90 casos de mujeres.
Y entonces, ¿en qué momento termina la espalda y empieza la cola, por ejemplo? Es que hasta eso. Es decir, si se le da una palmada en la espalda o si se le pone la mano en la espalda a una persona, eso no es un abuso. Pero ¿dónde termina la espalda exactamente? Ese ya es otro problema. ¿En qué punto termina la espalda? Sí, entonces, o una palmada en la cola, eso ya es abuso o no es abuso. Lo que en inglés llaman groping, ¿no? Eso de estar agarrando, manoseando. ¿En qué momento es eso? Ese tipo de discusiones son bastante difíciles hoy, por lo que digo, porque se le quiere dar como un estatuto privilegiado a todo lo sexual, como si en lo sexual no pudiera aplicarse todo esto que se dice aquí. Pero ¿cuál es la verdad propia del acto sexual? Exactamente, esa es la pregunta. Entonces ahí vienen las preguntas que muchas personas no se plantean. ¿Cuál es la verdad propia del acto sexual? Es decir, ¿para qué existe el sexo? Porque si la respuesta es que el sexo sirve, pues para entretenimiento y goce mientras no haya daño de la otra persona, si esa es la respuesta a la que usted llega, pues obviamente usted tendrá un determinado curso de acción. Entonces usted dirá, pues una orgía, por ejemplo, si es entre adultos, válido. Porque se supone, desde su postura, se supone que el sexo es simplemente entretención. Pero ¿qué tal que la verdad del sexo sea otra, que la verdad del sexo sea distinta? Entonces hay que empezar a comparar qué implica el acto sexual, qué implica la cercanía a otra persona, qué nivel de entrega se da, etcétera, etcétera. Esos temas específicos son los que toca estudiar en las morales particulares. Eso es lo que toca estudiar en la moral particular. Digamos que aquí enunciamos el principio general. Y es muy bueno lo que tú haces de plantear la pregunta. La pregunta es esa, ¿cuál es la verdad propia de eso? Entonces muchas personas dicen, no, mientras haya conocimiento y haya aprobación, no tiene por qué hablarse ni de un delito ni de una falta. Entonces entran conceptos como lo que llaman el matrimonio abierto o las relaciones poliamorosas. Entonces, ¿cómo es la relación poliamorosa? Que un hombre, por ejemplo, y una mujer están casados, pero cada uno queda en la posibilidad de tener otras relaciones, siendo la única condición que si yo voy a tener otra relación con otra persona, debo informarte. Entonces, como ellos imaginan, la relación poliamorosa es en esos términos. Es decir, mi amor, te informo que esta noche no llego porque voy a estar con la otra. Y ella sabe cuál es el nombre de la otra, sabe todo. Y ella dice, me queda muy bien porque yo voy a estar con el otro. Entonces, y ahí están contentos todos, y todos se entienden, todo es muy civilizado. Parece muy civilizado, pero la pregunta es, ¿qué pasa con la verdad propia? ¿Es esa la verdad del afecto humano? ¿Es esa la verdad del acto sexual? ¿Cuáles son las condiciones que tiene, las consecuencias que trae? Por ejemplo, una cosa interesante es ver que apenas tú estableces el sexo como entretenimiento, tienes que volver estéril el sexo, porque de otra manera ya empiezas a perturbar los derechos de los seres humanos que vayan a producirse ahí, a menos que tú consideres que esos seres humanos no tienen ningún valor, lo cual iría en contra de todo lo que estamos afirmando y del conocimiento, la observación y conocimiento que decimos aquí. Efectivamente, si un ser humano que va a producirse de una relación no tiene ningún derecho, ¿usted por qué sí lo tiene? O sea, estamos hablando de una moral racional, una moral que quiere dar razones, porque si la razón es yo sí valgo y usted no vale, o usted sí vale y él no vale, si esas son mis razones, esas no son razones. Entonces, si uno va a hacer una moral o una ética, en este campo se puede hablar de las dos cosas, si uno va a hacer una ética, una moral que sea racional, uno evidentemente tiene que referirse a principios generales. Entonces hay que respetar el derecho de las personas que puedan nacer. Eso quiere decir que si yo quiero afirmar que el sexo es solamente entretenimiento, automáticamente tiene que ser sexo estéril. ¿Y qué consecuencias tiene que el sexo sea estéril? Entonces, ¿qué pasa con la sociedad si el sexo es estéril? ¿Qué consecuencias trae eso?
Bueno, estos son algunos de los temas que trató, por ejemplo, el Papa Pablo VI en su controvertida, en su polémica encíclica, contestada encíclica, Humanae Vitae, Humanae Vitae se escribe por supuesto, Humanae Vitae de 1968, él trata ese tema. Y entonces él ve que si se separa la función procreativa y la función unitiva en la sexualidad, que eso es lo que sucede apenas se declara al sexo un entretenimiento, apenas usted separa las dos cosas, entonces usted crea dos mundos de negocios completamente distintos. El mundo del placer, que entonces será el mundo de la pornografía, el mundo de la prostitución, el mundo de todo eso. Usted crea el mundo del placer y usted crea el mundo de la fecundación, que será entonces inseminación artificial, alteración genética, bebés por diseño y vientres de alquiler y ese tipo de cosas. ¿Qué consecuencias sigue trayendo para la sociedad eso? Entonces, ¿qué consecuencias tiene que usted pretenda establecer como un negocio? El país que yo conozca que tiene eso más abiertamente establecido en cuanto a prostitución es Alemania. Entonces, Alemania tiene sus prostíbulos perfectamente registrados y la persona trabaja ahí. Para ellos, lo que voy a decir suena un poco vulgar, ¿no? Para ellos el problema es que esas personas trabajan con ciertos músculos y partes de su cuerpo que otras personas no utilizan, pero básicamente ese es su trabajo, entonces ellos trabajan con esa parte. Entonces, hay mujeres que trabajan con sus brazos, con su inteligencia, con sus ojos, otras mujeres trabajan con su aparato reproductor y así hacen su dinero. Esa es la perspectiva alemana. Y muchos alemanes están contentos con eso, pero no todos los alemanes están contentos con eso. Efectivamente, una de las cosas que se registra es que la gran mayoría de las personas que llegan a esos trabajos son personas muy pobres y son personas inmigrantes y son personas de países en gran necesidad. Entonces, el hecho de que haya un sector de población que es el que está pidiendo ese tipo de trabajo, si no otro, hace muy sospechoso ese tipo de trabajo. Bueno, esa es la clase de indicadores que es necesario tener en cuenta para hacer esta observación y conocimiento y para buscar cuál es la verdad propia de la sexualidad. Por ejemplo, otra consecuencia, si llegamos a decir que el sexo es una especie de entretenimiento, por consiguiente tiene que ser estéril. Y si falla la esterilidad, entonces ¿qué hay que hacer? Aborto. Entonces, evidentemente, si se afirma lo que se afirme aquí como verdad propia de la sexualidad, va a tener consecuencias en todo lo que siga. Va a tener consecuencias en todo lo que se establezca. Y de ahí la importancia de hacer esta clase de estudios que cada vez son más difíciles, porque cada vez hay menos o parece haber menos personas dispuestas a argumentar sobre esto. La gente más bien opta por una especie de impaciencia, decir, mire, eso es lo que yo creo. Usted quédese con sus ideas, lo que yo creo es esto, y simplemente yo voy a apoyar el partido o el candidato que dice lo que yo creo. Pero si esa postura se toma, nosotros debemos ser claros en afirmar que estamos ante un salto a la irracionalidad. Es un salto a la irracionalidad. En el momento en el que usted me dice, yo no quiero argumentar más, simplemente lo que yo creo es eso. Usted tiene su postura, yo tengo la mía. En ese momento usted está dando un salto a la irracionalidad. Y el salto a la irracionalidad suyo es tan caprichoso como el de cualquier tirano en cualquier época de la historia. Porque así fueron también los tiranos. Entonces, por ejemplo, los asirios determinaron que los hombres hebreos tenían que ser esclavos, porque a ellos se les daba la gana, y las mujeres hebreas tenían que ser juguetes de sexo para ellos. Más o menos como sigue haciendo el Estado Islámico con muchas de estas mujeres cristianas. Las están vendiendo en internet. Entonces, niña virgen de unos 12 años se vende más o menos por unos $500, a veces es menos precio. Niña virgen, entonces se vende. ¿Por qué? Porque ese es mi capricho, porque yo quiero, porque me da la gana. Entonces, si usted quiere establecer su capricho, usted es hermano del Estado Islámico y es hermano de los antiguos asirios y de todos los tiranos de todos los tiempos. Porque el capricho funciona así. El capricho funciona con que lo que a mí me guste, yo lo impongo y punto. Entonces, resumiendo, aquí tenemos, en esta tinta azul, tenemos el esquema básico de la ley natural.
el estudio, la observación y conocimiento, la observación, estudio, discusión, esto requiere entonces filosofía, antropología, metafísica, como lo vimos en su momento. A partir de aquí, se llega a establecer la verdad propia. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Muchas personas están perdiendo la capacidad de discutir estos temas. A mí me aterra cómo muchas personas, cuando se llega a temas morales, lo único que hacen es concentrarse en lo que una cierta persona está viviendo, sufriendo o deseando. Y resulta que en todos estos temas morales no interviene una persona, entran muchas personas. El caso más dramático para mí, por supuesto, es el del aborto. Se enfatiza el sufrimiento de la mujer, pero mire lo que le hicieron a esta mujer, pero mire que la violaron, pero mire que el sufrimiento que ella. Está bien, ese es un protagonista, no es el único protagonista. Entonces, la verdad propia de la sexualidad, la verdad propia de la fecundación, requiere que tomemos en cuenta todos los protagonistas. Hace poco me comentaba una amiga una experiencia que tuvo. Se reunió con unas compañeras de universidad o de colegio, y una de ellas, ya pasadita de los 30 años, comentó que con las nuevas legislaciones ella se había hecho inseminar, porque ella no quería quedarse sola. Entonces ella se había hecho inseminar porque ella quería tener su niño. Las demás que estaban compartiendo ese almuerzo o cena alababan la actitud de ella, una actitud progresista que hace uso de la ciencia actual. Ella ha sido coherente con su deseo. Además, ese niño pues va a tener todo, no le va a faltar nada, porque es una persona que está ganando un buen sueldo. Bueno, ese era el argumento. Y así, digamos que el coro iba en esa dirección, ¿no? Todos de acuerdo, todas, porque eran mujeres, todas de acuerdo. Cuando le llega el turno a mi amiga, una persona de convicciones cristianas muy profundas, entonces le preguntan, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué piensas? Y entonces esta responde, yo tuve la alegría de tener un papá y me da pesar por ese niño. Entonces, puede ser un argumento, tal vez sí. Lo que uno observa es que en todo lo que habían comentado las otras damas, nunca aparecía lo que el niño puede necesitar. Eso no aparecía. Sino simplemente yo quiero un niño, yo no me quiero quedar solo, qué bueno tener un bebé, qué bueno tener un niño, qué bueno crecer, educarlo, darle todo, darle amor. Bueno, ¿y hay una necesidad en el niño? Esos son los temas que hay que estudiar. Y esos son los temas que cada vez se estudian menos, porque la gente toma una postura completamente emocional o anecdótica, y cuando tú entras en una postura emocional y anecdótica, únicamente te quedas con alguno de los protagonistas. Yo estoy sufriendo mucho, me voy a suicidar. Usted no tiene ninguna responsabilidad con la sociedad. Yo no sé, yo lo que sé es que yo me siento mal. Ahí les pagué. Hay una empresa que mata gente, esa empresa se llama Dignitas. ¿Qué tal el nombre? Se llama Dignitas. Dignitas es una empresa que mata gente, mata personas. Esa empresa fue fundada y tiene su sede en Suiza, que tiene una legislación amplísima sobre suicidio asistido. Entonces, usted, ¿qué tiene que hacer? Si usted ya no quiere vivir más, pues usted se va a Suiza y usted paga el equivalente a unos, creo que son como 10,000 francos suizos, y esta gente pues lo mata. Ahora, ojo, cuidado, no se confunda. Lo de funeral y todo eso toca pagarlo por aparte. Es decir, los 10,000 francos son para darle a usted una muerte tranquila. Entonces ya está listo, usted ya firmó sus papeles, ¿está seguro que quiere morir? Estoy seguro que quiero morir. Entonces le conectan su canalización, firme aquí por favor, es su última oportunidad. Firma el hombre. Le echan su sobredosis de anestesia, queda profundamente dormido, luego el respectivo, la sustancia para producirle el paro cardíaco. Es más o menos lo mismo que en una pena de muerte, solo que esta es una pena de muerte autoinfligida. Entonces uno se pregunta por la verdad propia. ¿Usted no tiene ningún deber con la sociedad? Es interesante el análisis que Santo Tomás hace sobre el suicidio.
Santo Tomás dice que el suicidio es un acto de injusticia, porque usted ha recibido muchísimo. Tal vez usted mismo no sabe lo que ha recibido. Usted ha recibido muchísimo y usted tiene una deuda por lo que usted ha recibido. Piense una persona como cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros que está aquí tiene un nivel de educación superior al del 98% de las personas que vivían en el siglo XI, por ejemplo. Es decir, nosotros auténticamente somos una élite, incluso dentro de un país como este. El solo hecho de poder llegar a un nivel de estudios superiores es un lujo, es un tremendo lujo. Usted ha recibido muchísimo, usted no tiene ninguna deuda con nadie. Entonces, fíjate, ¿en dónde se pierde la verdad propia de la ley natural? ¿En dónde se pierde? En el momento en el que usted entra en una postura emocional y anecdótica, que le lleva a concentrarse solamente en los miedos, los problemas, las angustias, los dolores o los deseos de una sola persona. En el momento en el que usted entra en la clave emocional anecdótica y se concentra únicamente en los deseos, miedos, etcétera, de una sola persona o de unas pocas personas, ahí usted pierde la verdad propia. Y cuando pierde la verdad propia ya no descubre cuál es el bien propio. Y cuando ya se le pierde el bien propio, pues entonces usted no llega a una formulación. Y ahí queda simplemente todo en términos de la ley positiva, de la cual vamos a hablar más adelante. Bueno, esto era necesario para terminar de aclarar lo de ley natural. Por favor, complementen esto con lo que dice el Papa Juan Pablo II en Veritatis Splendor sobre ley natural. Esto hay que completarlo, esto hay que mirarlo ahí, para que ustedes vean qué se quiere decir y la relación que establece el Papa con la función permanente de la ley, especialmente a través de los mandamientos. El argumento principal del Papa Juan Pablo con respecto al valor permanente de la ley es ¿cuál? Que cuando a Cristo le preguntan ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? La primera respuesta de Cristo es cumple los mandamientos. De modo que hay un valor permanente. Con todas estas aclaraciones, porque todo esto era para conectar ley natural con el valor permanente de la ley antigua, uno se da cuenta que este valor permanente va más allá del Antiguo Testamento. Es lo mismo que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica presenta la ley moral, la presenta siguiendo el esquema básico de los 10 mandamientos, con lo cual está indicando que tienen ciertamente un valor permanente. Bueno, repasemos lo último. Dijimos que las 3 funciones eran función de alianza, función de pedagogía y función permanente. De la función de alianza ya no agregamos más, es lo del sentido de elección. De la función permanente ya la conectamos con el esquema de la ley natural. Vamos a repasar un poquito de la pedagogía y ya a partir de ahí vemos cuáles son los límites de esa ley antigua. La ley antigua tenía una función pedagógica porque establecía una simbología. A través de esa simbología, el ser humano va redescubriendo su necesidad de trascendencia, va redescubriendo su necesidad de ir más allá de la rueda perpetua de producir, consumir y entretenerse. Sin esta simbología, uno puede volver la vida simplemente producir, consumir y entretenerse. Pero a través de estos símbolos somos llamados a elevar el pensamiento. Piense usted, por ejemplo, en los 2 tipos principales de sacrificios que tenían los judíos. Ellos tenían 2 tipos de sacrificio. Uno era el sacrificio de comunión y otro era el sacrificio de holocausto. La palabra holocausto viene del griego holos. Holos quiere decir todo, quiere decir entero. El sacrificio de holocausto es la destrucción completa de la víctima en honor de una deidad. En el caso de los judíos se supone que era en honor de Yahvé. El sacrificio de comunión es el tomar una parte de la víctima que es quemada, se utiliza el fuego como un símbolo de lo que es entregado a Dios, y otra parte es consumida por el que ofrece. Y otra parte es consumida por el sacerdote. Entonces piense usted el efecto que tiene, el efecto pedagógico que tiene ese sacrificio, que es un símbolo. Evidentemente Dios no necesita de esos animales.
Me alimento yo de toros, dice por allá un texto, ¿no? Me alimento yo de toros, me alimento yo de sangre, No, Dios no necesita eso. Evidentemente se trata de símbolos. Entonces, se trae, por ejemplo, el sacrificio, se ha degollado un cordero, se le saca la sangre, un símbolo, la vida que se entrega. Se pone ese animal entero sobre las brasas y el animal se va consumiendo, pero nadie se lo va a comer, hasta que se destruye absolutamente todo, hasta que queda reducido a completas cenizas. Esa entrega de ese animal, ese consumirse completamente en el fuego, ese darse completamente, inmediatamente conecta ¿con qué? Con el sentido de la elección. Seréis míos, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Sois completamente míos. Entonces el holocausto eleva al corazón de una manera pedagógica. ¿Lo eleva a qué? Lo eleva a la consideración de lo que es darse por entero, de lo que es entregarse completamente. Y ese es un sentido de pedagogía, porque eso despierta fibras muy profundas en el corazón humano. Estoy dándolo todo. Yo tengo dentro de mí la necesidad de darlo todo, de entregarlo todo, como la persona que ama. Fíjate que el lenguaje de los que se aman siempre es un lenguaje de totalidad. Por eso se utiliza esa manera de expresión. Me siento tuyo, eres mía, soy tuya, eres mío. Ese tipo de lenguaje, ¿por qué se utiliza? Porque hay una entrega. Entonces el lenguaje más profundo del amor, el lenguaje más profundo del sentido de mi existencia queda conectado con ese ritual, con ese símbolo. Piense usted en otro símbolo. Hay lugares a los que no se puede entrar si uno no se ha purificado. Si uno lo mira de un modo pragmático, que fue el modo de los caldeos cuando llegaron a invadir a Jerusalén, o el modo de los romanos cuando llegaron en el año 70 a acabar con todo, desde un punto de vista práctico, los sacerdotes rogaban a los romanos, no penetre, no entre para allá, hasta aquí los paganos. Al romano eso no le importa, qué paganos ni qué no paganos, quite de ahí viejo pendejo, y sigue el otro, y entraron a caballo, que era la profanación más horrenda, entraron a caballo al santo y al santo de los santos. A nosotros esto no nos interesa, pero eso tenía un valor pedagógico. ¿Pedagógico en qué sentido? Pedagógico en el sentido de que me hace caer en cuenta a través de lo exterior, me hace caer en cuenta de las disposiciones interiores. Todo eso de que los sacerdotes en ciertas ocasiones tienen que lavarse y tener vestidos limpios y nuevos. ¿Por qué eso? Hombre, eso es un símbolo. Y es que entonces con la ropita sucia dejan de ser sacerdotes. Pues no, hombre, que es un símbolo. Y los símbolos son un lenguaje profundo. Nosotros vivimos, los seres humanos vivimos en un universo de símbolos. Entonces, cuando, por ejemplo, al final, por dar un ejemplo así un poco trivial, cuando al final de un programa de televisión, un programa de variedades, se despide la presentadora y le mandan besito para todos. ¿Qué significa eso? O sea, ¿que está besando a alguien o no está besando a nadie? Un beso al aire, ¿qué es eso? ¿Qué tontería? ¿Qué estupidez? Hombre, ¿es un qué? Es un símbolo que pertenece a esa trama casi infinita de la comunicación humana. Entonces, la ley estaba llena de ese lenguaje simbólico, ese lenguaje pedagógico, que va a través de los lugares, a través de los ritos, a través de los objetos, a través de las personas. En ese lugar no puede entrar nadie, solamente entra el sumo sacerdote. Y no entra cuando él quiere, entra cuando la ley lo manda. Una sola vez al año entra el sacerdote allá. ¿Eso para qué sirve? Para adquirir sentido de trascendencia, para adquirir sentido de santidad. Como nos decían en la homilía esta mañana, kadosh en hebreo es un verbo que indica cortar, separar. Y Dios es el kadosh, Dios es el que está separado, Dios es el completamente otro, Dios es el santo. De ahí viene esa expresión santo, Dios es el santo. Y entonces, a través de la separación de lugares, que si uno lo examina de un modo pragmático es una cosa tonta. Entonces, ¿qué? ¿Hasta aquí llega Dios y de aquí para aquí ya no está Dios o qué? Si usted lo mira de esa manera irreverente, no entiende nada. Pero a través de ese límite
lo que usted está diciendo, ¿qué es? Lo que usted está diciendo es una pedagogía. ¿Y esa pedagogía cuál es? La pedagogía del Dios que es completamente otro. El Dios que es otro. Bueno, la ley tiene una pedagogía en el lenguaje, la ley tiene una pedagogía de figuras que luego se van a completar en el Nuevo Testamento. La ley pone una pedagogía de límites. ¿Y qué le hace falta entonces a la ley? Que la ley da el saber, pero la ley no da el querer ni el obrar. Ese es el límite. La ley da el saber. A través de toda esta pedagogía, la ley da un saber que muestra que hay un Dios santo, que hay algo que es bueno, que hay algo que es malo. La ley da un saber. Y a través de ese saber, uno puede reconocer que uno ha sido elegido, uno puede reconocer que uno es un pueblo santo, uno puede reconocer cómo tendría que portarse, cómo tendría que vivir. Todo eso uno lo puede reconocer. Pero luego, ¿a dónde está el límite de esto? En el querer. La ley no alcanza a dar el querer. El querer, es decir, esa especie de transformación interior que hace que lo bueno sea bueno para mí, que lo bueno sea deseable para mí. Fíjate que el camino de la ley natural, que es un camino racional, y el camino de la ley antigua terminan concurriendo en eso. Uno puede llegar al conocimiento de lo que es bueno, y uno puede llegar al conocimiento, por ejemplo, de que mentir no es una cosa buena, pero quizás en un momento de emergencia uno miente. Entonces uno se da cuenta de lo que es bueno, uno lo sabe, pero sin embargo cae. Y así sucesivamente. Entonces hay todo un sentido de trascendencia en los sacrificios, pero se ve que esos sacerdotes, como nos puede pasar también a nosotros, los que hemos recibido la ordenación, se ve que esos sacerdotes terminaban aburriéndose de todo ese poco de carne y todas esas quemas ahí. Y entonces esos sacerdotes ya no le tenían fe a eso. Por algo se dice que el sacristán nunca va a misa. Dicen, ese es un dicho que hay. Sacristán nunca va a misa. Entonces se puede perder el sentido, se puede desgastar el sentido de lo sagrado. Se puede perder el sentido de pertenencia. Eso le puede pasar a uno muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? Que viene el pecado de distintas maneras. Viene el pecado en forma de autoritarismo, de mentira, de impureza, de envidia, de robo. Y siempre entonces está la capacidad racional para tratar de justificar lo que uno hace. Entonces uno resulta muy bueno para justificar lo que uno hace. La razón ya no me lleva a descubrir la verdad propia, sino la razón se convierte en esclava del deseo. Dice Santa Catalina de Siena que así como los pies llevan el cuerpo, el afecto lleva al alma. O sea que lo primero que lo mueve a uno es más bien el amor, más bien el afecto. Y eso quiere decir que cuando ya uno ha avanzado unos cuantos pasos en una dirección, ya la razón no es libre. Ya la razón empieza a justificar, entra en una función de justificación de lo que ya uno ha decidido, de lo que ya uno está viviendo. Por eso también existe ese otro dicho antiguo que dice, cuando uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Y entonces uno cambia el esquema y ya la razón ya no se convierte en una liberación, sino se convierte simplemente en una esclava que está justificando lo que ya uno está viviendo. Ese es digamos, la humillación de la razón. La razón que tiene esa grandeza porque nos abre a la verdad, porque nos abre al bien propio de cada ser, ya pierde esa característica y ya se convierte en un instrumento de justificación de ya lo que uno está viviendo. Y uno se da cuenta que hay muchas cosas que se justifican. Somos buenos para justificar cosas. Entonces, para justificar muerte de inocentes, para justificar lo que ya comentábamos en otra clase, para justificar la esclavitud. Durante décadas y décadas, probablemente siglos, hubo muy buenas razones en países muy cristianos, hubo muy buenas razones
para mantener esclavos. Eso se consideraba perfectamente normal. Incluso se decía, aquellos esclavos, particularmente los que venían de África, deberían estar agradecidos, porque por lo menos están en un ambiente cristiano, han llegado a conocer a Jesucristo. Mientras que allá estaban adorando sus ídolos, aquí conocen a Jesucristo. Claro, lo conocen a golpes y mientras le violan la esposa y mientras lo venden en el mercado, pero se supone que conocen a Jesucristo. O sea, fíjate hasta dónde la racionalidad humana llega a pervertirse y llega a convertirse en una esclava que simplemente sirve a unos determinados intereses. Entonces esa es la postración de la que nos habla el apóstol San Pablo al final del capítulo 7 de la carta a los Romanos. Ahí es cuando uno, de alguna manera, uno se da cuenta en lo profundo de su ser, no estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo que yo debería hacer. Esto no es, así no debería ser. Pero, mientras que la persona toma esa postura, mientras que la persona está con esa claridad en su conciencia, dice San Pablo, en mi cuerpo, en mis miembros, en lo que yo termino haciendo, rige otra ley. Rige la ley del pecado. Entonces, soy yo mismo quien con mi mente sirve a la ley del bien y con mi cuerpo sirve a la ley del pecado. Estoy dividido, estoy desgarrado. Se experimenta ese desgarramiento, se experimenta ese fastidio, se experimenta ese conflicto interior en algunos casos. En otros casos, la persona, como lo dice también el Papa Juan Pablo II en su documento Reconciliación y Penitencia, la persona queda con una conciencia cauterizada. Es decir, hay gente que ya simplemente dice, yo no pienso más, yo no sufro más por eso. Al estilo de los sicarios, ¿no? Un muerto más, un muerto menos, ¿eso qué tanto es? O sea, ya no voy a sufrir más por eso, Entonces, es la conciencia cauterizada. Bueno, pero ¿qué es lo que hace Dios? Todo esto se inscribe dentro de ese plan de Dios que ha dado primero la ley antigua con estos frutos que ya hemos descrito. Bueno, ¿y qué hace Dios frente a eso? Dios da una nueva promesa. Esa nueva promesa está muy claramente enunciada en Ezequiel capítulo 36. Les voy a dar un corazón nuevo. Voy a infundir en ustedes un espíritu nuevo. También aquello, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y luego siguen las otras palabras, y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Mientras la persona no tenga ese corazón nuevo, ni siquiera su racionalidad, que es tan bella, lo va a salvar, ni siquiera la racionalidad, porque ya la razón se volvió esclava. Ya la razón solo le sirve para justificar lo que ha venido haciendo. Ni siquiera la razón lo puede salvar. Entonces, se necesita ese corazón nuevo, y es ahí donde entra lo que nosotros llamamos la ley nueva del Espíritu. Entonces entramos aquí a la ley nueva. ¿Por qué la llamamos ley? Es la primera pregunta. Dijimos en la introducción a esta charla que parece un poco extraño referirse al Espíritu Santo, que es finalmente el motivo de todas esas promesas. Parece un poco extraño referirse al Espíritu Santo como una ley. Uno tiene demasiado la idea de la ley como algo externo, abstracto, neutro y estático. ¿Por qué llamar al Espíritu Santo una ley? Piensa en las leyes de la física, piensa en las leyes de la matemática. La ley, aquí no hablamos de la ley como algo a lo que yo quiero o a lo que yo decido conformarme, sino hablamos de la ley como una norma de comportamiento. Piensa, por ejemplo, en la ley de la gravedad. Aquí nos encontramos a unos cuantos pisos de altura. Si yo saco esta ventana de cuajo, porque por esto pequeñito no voy a caber, creo. Si yo saco esta ventana de cuajo, me paro aquí y digo, para mí no rige la ley de la gravedad.
la ley de la gravedad se encarga de recordarme que sigue plenamente vigente. Está totalmente vigente. Las consecuencias pueden ser divertidas para unos, trágicas para otros, sobre todo para mí. Entonces, la ley de la gravedad se cumple. O sea que la ley es la que establece qué va a suceder conmigo en esas circunstancias. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo como ley nueva, lo que estamos describiendo, y esa frase sí quisiera que usted de alguna manera la apuntara, lo que estamos describiendo se puede sintetizar en esta frase: llamamos, entre comillas, ley nueva, cierra comillas, llamamos, entre comillas, ley nueva al Espíritu, porque es el Espíritu el que determina lo que va a suceder con aquellos sobre los cuales Él se vierte, Él se derrama. Es decir, es el Espíritu el que determina lo que va a suceder con esa persona. Entonces esa persona ya no está gobernada por otra ley. Esa persona ya no está bajo el gobierno de la ley del pecado en concreto. Ya no está bajo el gobierno de las leyes e imperios de este mundo, sobre todo cuando esas leyes son contrarias a Dios. Entonces se le llama ley nueva, ¿por qué? Respuesta, porque determina, yo creo que eso vale la pena escribirlo por aquí, determina, se le llama ley nueva, ¿por qué? Respuesta, porque determina qué va a suceder, determina qué sucede con aquel que lo recibe. Bueno, ¿y cómo sucede eso con aquel que lo recibe? Esto nos suscita 3 preguntas, subrayo la palabra determina. Esto nos suscita 3 preguntas, que son las que vamos a resolver, y con eso creo que terminaríamos la reflexión del día de hoy y nuestro estudio sobre esto de la ley nueva. Las 3 preguntas son estas. Primera, ¿no supone eso una coacción de la libertad? Porque es que la ley civil, por ejemplo, en este país, en Colombia, la ley me dice una serie de cosas. Pero yo puedo desobedecer, quizás porque quiero afrontar las consecuencias, o quizás porque creo que me puedo burlar de la ley, o quizás porque creo que nadie se va a dar cuenta. Entonces, se supone que no se debe robar, pero quizás yo entro a un supermercado y soy astuto, creo yo que lo soy, y me llevo algo y nadie se dio cuenta y me burlé de la ley y me salí con la mía. ¿Y qué pasó ahí? No pasó nada. El otro día leí un artículo sobre una familia aquí en Bogotá, una familia que hacía mercado, pero todo el mercado era robado. La señora era experta en eso de robar, sacar cosas en los supermercados, y le había enseñado todas las mañas a los hijos y las hijas. Entonces ellos salían, como cualquier familia, salían a hacer mercado a la semana, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Salían a hacer mercado, pero el mercado, con la diferencia que ellos no pagaban nada. No pagaban nada. Entonces, claro, les tocaba hacer un mercado un poco más, digamos, con más tiempo, porque no podían sacar todo al tiempo, ¿no? Entonces ya sabían cuáles eran los ropones que utilizaban. Tenían unas faldas grandes las mujeres, tenían unas chaquetas inmensas, así los hombres, y ya sabían cómo manejar eso. Y duraron años burlándose de la ley en ese sentido. Esto es cada vez más difícil, por lo menos en teoría, porque cada vez ponen más cámaras y cámaras y cámaras por todas partes, hasta que los detuvieron y bueno, lo que fuera. Entonces, la primera pregunta es, ¿supone esto una limitación de nuestra libertad? El hecho de que el Espíritu Santo me mueva, por ejemplo, a perdonar a mi enemigo. Si usted es mi enemigo, no lo quiero perdonar, pero el Espíritu Santo viene a mí y me facilita y me empuja, y resulta que yo ya lo perdoné. Entonces el Espíritu Santo me hizo violencia porque yo quería una cosa y el Espíritu Santo me hizo querer otra cosa. Esa es violencia, esa es una coacción de la libertad. Cuando hablamos de ese tipo de ley, una ley que está tan adentro de mí que a esa yo no la podría desobedecer, porque es que es una ley que cambia no lo externo, sino lo interno. Es una ley que cambia el querer
Esa es otra definición que tenemos que escribir aquí. Entonces, la ley nueva, lo propio suyo, lo propio de la ley nueva, es cambiar el querer. Y ahí viene la pregunta. ¿No es eso una coacción de la libertad? El hecho de que llegue el Espíritu y me haga querer lo que yo antes no quería. Lo que cuentan muchas personas en sus testimonios, así por ejemplo en grupos de oración o eso, yo he oído testimonios de personas que dicen, mire, yo era una persona que me aburría soberanamente todas las cosas de religión, qué pereza un rosario, qué pereza. Las misas a las que yo iba eran las misas de las funerales, eso era lo que yo iba. Y esa persona tiene una conversión, tiene una transformación y está fascinado, por ejemplo, rezando rosario, yendo a misa. O sea, evidentemente le cambió el querer. Ese es un acto de violencia. Entonces, ahí nos hacemos esa pregunta que se la hizo entre otros el gran San Agustín. Pregunta, ¿hay violencia en eso? La respuesta está en dos partes. Primero, violencia es ir contra el querer. Violencia propiamente no es cambiar el querer. ¿Sí me explico? Violencia sería ir contra el querer. Por ejemplo, yo quiero estudiar, quiero terminar mi carrera. No se lo permitimos. Ahí vamos en contra de su querer. Ahí hay una coacción. Pero si se le cambia el querer, entonces ¿ahí qué pasa? Eso me sucedió a mí, por ejemplo. Como yo estaba estudiando mi física por allá en la Universidad Nacional, a mí nadie me impedía que yo terminara la carrera de física en la Universidad Nacional. Pero realmente Dios me cambió el querer, me cambió de tal manera que yo dije, no, realmente yo ahora lo que quiero, lo que veo, que necesito ser, es distinto. Y bueno, resulté en esta vocación, de lo cual le doy gracias a Dios. Entonces, la respuesta está en dos cosas. Primera, no hay violencia, porque no estamos hablando de reprimir, ni de impedir. Ahí habría coacción. Si usted realmente quiere algo, pues entonces ahí habría represión o coacción. Téngase en cuenta que no toda represión o coacción es mala, eso también hay que decirlo aquí, pero ahí sí habría represión. Por ejemplo, si yo quiero a toda costa adueñarme del carro suyo, porque quiero, realmente lo quiero, pues usted me lo impide y me da 3 puños y me deja tirado en la calle y se va. Entonces usted me reprimió. Yo quería su carro, usted no me dejó tirado en la calle con un diente aflojado y profusa sangre, pero no me dejó, o sea, me reprimió. Pero tiene derecho a reprimirme. Entonces, no, ¿por qué? Porque no hay represión, ni impedimento. Y tampoco es una coacción de la libertad, ¿Por qué? Porque actúa de acuerdo con lo que la persona ama. Es decir, lo que hace el Espíritu de Dios es encender un modo nuevo de amor. Y desde ese modo nuevo de amor, mi plenitud es otra. Entonces, no hay violencia. ¿Por qué? Porque estamos en clave de amor. Es evidente que en un amor nuevo van a cambiar las decisiones, pero nadie dirá que esas decisiones nuevas son coacción porque ha llegado ese amor que es un amor nuevo. Es un amor nuevo. Entonces, no todo cambio de amor es necesariamente libertad, eso también es cierto. Porque tampoco vamos a decir que si un hombre está casado y entonces dice, no, ahora ha surgido en mí un nuevo amor. Y ese nuevo amor consiste en una secretaria que yo conocí, entonces nadie me puede coaccionar.
No estamos diciendo, el problema que estamos resolviendo aquí no es el problema de la moralidad del cambio de decisión. Lo que estamos diciendo es que no hay coacción. Y no hay coacción, ¿por qué? Porque no hay represión, sino cambio de querer. Y porque en ese cambio de querer hay un amor. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es cambiar interiormente ese amor. Bueno, viene entonces la segunda pregunta. Ese cambio interior, San Agustín decía, estás más adentro de mí que yo mismo. Entonces vamos a plantearlo con otra pregunta para la ley nueva. ¿Hay suplantación o imposición? Ya sabemos que imposición no va a haber, porque imposición sería como lo de la violencia. Pero ¿hay suplantación? Si por ejemplo, mi amigo Roberto, nombre que digo en este momento, si mi amigo Roberto nunca rezaba y ahora es un rosario por la mañana, otro rosario por la tarde, no, pues ese no es Roberto. El Roberto que yo conocí era un tipo simpatiquísimo, siempre andaba medio borracho, chistoso. Ahora no, ahora se la pasa rosario en mano, la conversión, responderle al amor de Cristo, vamos al Santísimo, el Sagrado Corazón. Ese ya no es Roberto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo suplantaron. Entonces, hay suplantación, es decir, se pierde la identidad. Lo que estamos preguntando es eso. Si se pierde la identidad, si el Espíritu nos hace perder la identidad. Respuesta: no hay suplantación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay suplantación? Porque resulta que lo que usted llama identidad es recibido. Lo que usted llama identidad es recibido. ¿Es recibido de quién? Pues en primer lugar de Dios creador, por supuesto. Y luego es recibido de toda la historia suya. O sea, usted, su papito, su mamita, sus profesores, sus amigos, su historia lo hicieron ser quien es. O sea, usted no ha creado su identidad de la nada. Usted no es el creador de su identidad. Usted es solo el co-creador, si vamos a utilizar esa terminología. Usted no es el creador de su identidad, usted es si acaso el co-creador. ¿Y eso qué significa? Eso significa que su identidad es recibida. ¿Y de quién recibe en primer lugar la identidad? Volvemos a preguntar. Lo recibe de Dios creador. Si usted recibe su identidad de Dios creador, quiere decir que la acción del mismo Dios creador en usted no es un asalto a su identidad. Si otra persona quisiera hacerlo, eso sí. Entonces, por eso, dice Santo Tomás, solamente Dios puede escurrirse, sería una traducción de ese verbo, escurrirse hasta el fondo del alma. Solo Dios puede tocar el fondo del alma sin profanarla. Si yo pretendo hacer de usted otra persona, por ejemplo, para mi preferencia, mi gusto, mi utilidad, mi conveniencia, eso sí sería suplantación de identidad. Pero si es Dios, no, porque resulta que la identidad la recibimos en primer lugar de Dios. Entonces el Espíritu Santo lo que hace no es suplantar la identidad, sino perfeccionar la identidad que Él mismo nos ha dado. Por eso, la persona que recibe esta ley nueva, en el fondo lo que siente es, ahora soy más yo mismo. Piense usted en el caso de un gran convertido en nuestra Iglesia Católica, San Ignacio de Loyola. Como sabemos todos, San Ignacio de Loyola durante muchos años tuvo como gran referencia la gloria militar. Eso era lo que a él le interesaba, eso era lo que a él le apasionaba, la gloria militar. Y resulta que después vemos al mismo hombre en una actitud de humildad, de servicio, de penitencia. Hace unos retiros larguísimos de donde surgieron lo que llamamos los ejercicios espirituales. Esos surgen en primer lugar de la experiencia de él, de Ignacio. ¿Quiere decir eso que él ha sido asaltado en su identidad? No. Quiere decir que el mismo Dios que le hizo buscar, que lo hizo tan apto para buscar la gloria militar,
ahora le ha dado un don superior. Ese don superior es el don de buscar la gloria divina. Entonces, respuesta, no. ¿Por qué no? Porque el Espíritu Santo es Dios creador. Acuérdate que lo llamamos también Espíritu creador. Es Dios creador que ha dado nuestra identidad. Lo básico de nuestra identidad lo hemos recibido de ahí, de ese Dios. Ninguna otra persona puede hacer eso, ninguna otra persona. Cualquier persona que pretendiera amoldarme exactamente a lo que quiere, esa persona sí me está asaltando, es así. Esa persona sí está queriendo suplantarme, está queriendo que yo sea lo que yo no soy. Pero cuando se trata de Dios, no. Dios no hace un asalto a mi identidad, sino una perfección de mi identidad. Entonces el Espíritu Santo, ley nueva, no es violencia ni tampoco es suplantación. La última pregunta que vamos a ver tiene mucho que ver, tiene mucha relación con el diálogo con los protestantes. Es una pena que hoy no esté con nosotros aquella amiga. Sí. Entonces, la otra pregunta es, si es el Espíritu Santo el que está actuando en mí, ¿hay posibilidad de mérito? Esa fue una de las grandes discusiones con el protestantismo. ¿Hay posibilidad de mérito? Si es el Espíritu el que obra en mí, ¿hay posibilidad de mérito? Respuesta, sí, sí hay posibilidad de mérito. ¿Por qué? Porque resulta que el Espíritu Santo, cuando llega a nosotros, lo primero que hace se llama una gracia. Llamamos gracia a esa actitud, a ese acto de autodonación. Acto de autodonación. Entonces es una gracia, es un regalo. Ese regalo que me da el Espíritu es un regalo en el que yo no actúo y actúa solamente Él. O sea que el comienzo de la vida de la gracia efectivamente es absoluta gratuidad. Ahí no actúo yo. Eso es lo que se llama la gracia de la justificación. Los que han seguido un poco este diálogo con los luteranos estos días habrán oído varias veces ese tema. Entonces, en la gracia de la justificación, que es ese primer actuar de la gracia en nosotros, se le llama gracia operante. Ahí actúa solamente Dios. Piense usted, por ejemplo, en una conversión. ¿Qué hizo San Pablo para merecer que Dios lo llamara como lo llamó, lo escogiera como lo escogió? Nada. Eso es totalmente gratis. Eso se llama gracia operante. Pero, entonces vamos a escribir eso aquí. Vamos a escribir eso aquí. Con la palabra clásica de la escolástica. Distingo. ¿Qué? ¿Qué distingo? En la gracia operante, que es la propia de la justificación, la de la justificación, no hay mérito alguno. Ahí no hay mérito alguno. Cuando San Ignacio empieza a ser atraído hacia Dios, muchos de nosotros fuimos bautizados de niños. Cuando usted fue bautizado de niño, ahí no hay ningún mérito de parte suya. Ninguno. Pero en la gracia cooperante, ¿y cuál es la gracia cooperante? La gracia cooperante es la que sucede después de la primera gracia. Es decir, la gracia operante actúa en su voluntad, la hace distinta. Y a partir de esa transformación inicial de la voluntad,
usted coopera con el amor de Dios, usted coopera con la obra divina. Por eso el mismo San Pablo nos decía: he trabajado más, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Y también dice Marcos capítulo 16, dice: y el Señor Jesús actuaba con ellos, con cooperación, actuaba con ellos. Entonces date cuenta, las tres grandes preguntas sobre la ley nueva. Este no es un curso de neumatología. En un curso de neumatología hay que estudiar los dones del Espíritu Santo, hay que estudiar los frutos del Espíritu Santo, hay que estudiar qué es propiamente la vida en el Espíritu, etc. Aquí nos detenemos en el aspecto moral. Entonces, en el aspecto moral, ¿a qué llamamos ley nueva? Llamamos ley nueva al principio de vida que el Espíritu Santo trae a nosotros según la promesa hecha desde antiguo. Esa definición es buena. ¿Qué llamamos ley nueva? Llamamos ley nueva al principio activo, el principio de vida que el Espíritu Santo trae a nosotros según la promesa hecha desde antiguo. Oye, ¿y esa promesa por qué? Hermanito, esa promesa es importante porque la ley antigua tenía un límite. ¿Cuál era el límite de la ley antigua? Que nos llevaba hasta el saber, pero no hasta el querer ni el obrar. Entonces la ley antigua preparaba, la ley antigua nos llevaba, la ley antigua nos educaba, pero la ley antigua no podía resolver todo, porque la ley antigua nos dejaba simplemente informados. Entonces por eso hubo promesa. Entonces, ¿qué es la ley nueva? Es el principio, un principio activo que realiza el Espíritu Santo en nosotros según la promesa hecha desde antiguo. Desde antiguo, por ejemplo, ¿en dónde? En Ezequiel capítulo 36. ¿Qué hace ese Espíritu? ¿Por qué lo llamamos ley nueva? Porque determina qué sucede con aquel que lo recibe. Usted piense siempre en la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es la que determina qué es lo que sucede. Usted no puede escapar de la ley de la gravedad. O sea, aquí llamamos ley no en el sentido de el código civil o cosas de esas, sino llamamos ley en el sentido de lo que determina un determinado comportamiento, determina un comportamiento. Lo propio suyo, lo propio del Espíritu Santo es cambiar el querer. No es algo externo, es algo interno. Por eso se habla del corazón, por eso se habla de un cambio en el corazón. Y por eso cuando pedimos ven Espíritu Santo, lo que pedimos no es infórmanos, sino cámbianos, transfórmanos, renuévanos, conviértenos. Úngenos. Todos esos son verbos que tienen que ver con interioridad, con profundidad, con el ser íntimo, Y luego hemos visto tres preguntas que son claves en el lugar del Espíritu Santo dentro de la teología moral. ¿Esto es un acto de violencia? No, porque no reprime el querer, sino que lo cambia. ¿Es un acto de violencia? No, porque sucede en clave de amor. Y nadie que encuentre lo que está amando se siente violentado. Si usted ama algo o a alguien y lo encuentra, se acerca, no sé, le expresa su cariño, su abrazo, usted no se siente violentado en eso. Es ridículo hablar de violencia ahí. ¿El Espíritu Santo nos suplanta, destruye nuestra identidad? No. ¿Por qué? Porque nuestra identidad misma es recibida. La identidad no la crea usted enteramente. Y lo que usted cree que crea, así se dice, lo que usted cree que cree, lo que usted cree que crea, eso usted lo crea a partir de lo que usted ha recibido. O sea que el principio de creación que usted cree que tiene en usted, ese principio también es recibido. Entonces, puesto que este Dios creador sigue siendo Dios creador en usted, la acción del Dios creador en usted nunca es una acción que destruye su identidad. Hay posibilidad de mérito en la vida del Espíritu. Ahí hacemos una distinción. En el acto fundamental de la justificación, que es cuando hablamos de gracia operante, eso es un acto solo de Dios en nosotros, ahí no hay mérito. Ahí hay justificación, ahí hay salvación, pero ahí no hay mérito. Sin embargo,
ese acto inicial trae un fruto de transformación en usted. Y esa transformación que usted tiene, esa transformación sí le hace capaz de merecer. Entonces, ¿qué llamamos? La gracia operante o la gracia de la justificación? Le llamamos principium merendi, principio de merecer. Es decir, que nosotros sí podemos merecer ante Dios, pero porque Dios ha hecho nuestra voluntad distinta y conforme a Él. Esa es la principal diferencia en la doctrina de la justificación entre católicos y protestantes. Exactamente eso. Pero realmente la discusión hoy es mucho menos agresiva que fue en otras épocas, porque ya está bastante claro que cuando los protestantes hablan de justificación solo se refieren a ese primer momento. Y en ese primer momento es evidente que el ser humano no tiene ningún mérito. O sea, lo que quieren sostener a toda costa los protestantes es que no hay ningún mérito del ser humano cuando llega la gracia. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Que la llegada, la irrupción de la gracia en nuestras vidas no tiene ningún mérito de nuestra parte. Lo dicen los protestantes y lo decimos los católicos y lo ha dicho la Iglesia siempre. La diferencia está en qué pasa después. Entonces, lo que pasa después es que si usted ha sido transformado, entonces su voluntad transformada, como dice San Pablo, puede cooperar con la gracia divina. Ese es otro cuento. O sea que no tiene la culpa si es díscolo. ¿No tiene la culpa si es qué? Que no es díscolo pecador, porque los espíritus no han llegado todavía. Bueno, el problema está en que esa persona, de todas maneras, tiene que obedecer a su conciencia. La persona que está en pecado, de todas maneras, tiene un llamado de Dios a través de su conciencia, a través de su razón. Lo que pasa es que esa razón queda muy encadenada. Si ustedes quieren ver las cadenas de la racionalidad como las describe San Pablo, les recomiendo el capítulo 1, Romanos 1, describe las cadenas de la racionalidad en el caso que tú dices, los que no conocen a Dios. Y Romanos capítulo 2 describe las cadenas de la racionalidad en los que ya han conocido la alianza. Así empieza la carta de los Romanos. Capítulo 1, cadenas de la racionalidad en los que no conocen a Dios, diríamos los paganos. Capítulo 2, las cadenas de la racionalidad en los que ya lo conocen, pero empiezan a jugar con las justificaciones. Bueno, tenemos aquí la ley antigua, tenemos aquí, un momentico por favor, tenemos aquí la ley antigua y tenemos aquí la ley nueva. Aparte de la ley natural que ya está explicada acá, la ley antigua, la ley nueva, ¿de qué otra ley se habla? Pues ya solo nos toca hablar de la ley positiva. La ley positiva, ¿cuál es? Es aquella que es emanada por la autoridad humana competente y tiene validez en tanto en cuanto se acomoda a la ley natural, a esta ley permanente, que es lo mismo que decir la ley natural, a la ley natural y a la ley nueva. Sin embargo, civilmente, la ley nueva es muy difícil de justificar, es muy difícil de plantear, porque ¿dónde está una población en la que uno pueda decir, realmente toda la gente conoce el don del Espíritu? Sin embargo, en la iglesia sí han surgido instituciones, esas son las comunidades religiosas. O sea que una comunidad religiosa que viviera su carisma, ¿en qué consiste? Una comunidad religiosa que vive su carisma se supone que es un espacio en el cual se quiere que no solamente rija la ley natural, sino se quiere que sea verdad y realidad la ley nueva. Eso tendría que ser una comunidad religiosa. Y por eso las constituciones, reglas, estatutos, directorios y demás documentos que utilizamos las comunidades religiosas deberían ser las codificaciones de esta ley nueva del Espíritu, deberían ser. A veces se cumple algo de eso, en unas comunidades más que en otras, en unos tiempos más que en otros, a veces no se vive. Y ahí es donde uno se decepciona. Las decepciones en las comunidades religiosas surgen porque una comunidad religiosa debería ser la expresión de esto. Y cuando no es la expresión de esto, entonces pues la sensación de decepción y la sensación de estafa es bastante grande, bastante grande. Pero bueno, esa es la historia de la vida religiosa. Vivir esto, renovarse, etc. Sobre ley positiva no vamos a hablar más aquí.
Ustedes ya se dan cuenta que la ley positiva solo puede tener autoridad en la medida en que se acomoda a esto, en la medida en que brota de esta ley natural. Solo en esa medida puede tener autoridad. La ley injusta no obliga, aunque es posible que la autoridad humana pretenda imponer una ley injusta. Esto pues lleva a ciertas condiciones, a ciertas circunstancias absurdas de persecución y de martirio incluso. Ya ese es como el otro tema. Así que con estas explicaciones terminamos nuestro tema de la ley. El esquema creo que es importante tenerlo en cuenta. Los que puedan saquen las respectivas fotos porque esos dos cuadros contienen, fíjate, aquí la ley natural, aquí la ley antigua, aquí la ley nueva. Esto vale la pena que usted lo tenga muy claro para efectos de su propia formación y quizás, quien quita, algún parcial por ahí, alguna cosa. Pero uno no tiene que preocuparse por eso, uno no vive para la nota ni cosas parecidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.